Estas son las noticias de trámites fáciles ya del día de hoy. Confirmado por Caputo y Milei, este sería el nuevo aumento para jubilados de ANSES. Además, PAMI confirmó un importante beneficio para jubilados, de qué se trata y cómo pedirlo. Y finalmente, el abogado previsional, Guillermo Tapia, da a conocer información importante para jubilados para los próximos días. Todo esto y más, en las noticias de trámites fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, adelantó de cuánto sería el nuevo aumento para jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Con los cambios en la movilidad jubilatoria, el porcentaje de aumento será igual a la inflación de junio de 2024 que dará a conocer el INDEC este viernes 12 de julio. El incremento impactará también en los montos de las asignaciones familiares, SUAF, y la asignación universal por hijo, AUH, que tendrá también algunos extras complementarios. A través del decreto 274/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional implementó cambios en la movilidad para jubilados y pensionados. Los aumentos de ANSES tendrán las siguientes características. Los haberes se actualizarán todos los meses. El aumento se calcula según la inflación o índice de precios al consumidor, IPC, que publica el INDEC, con 2 meses de atraso. En este sentido, el aumento de agosto será igual al IPC de junio. En declaraciones radiales, el ministro Luis Caputo aseguró que la inflación de junio se ubicó por debajo del 5%, a diferencia de lo que estiman las consultoras privadas que pronosticaron un IPC del 5,2% aproximadamente. Yo espero que de abajo de 5, dijo Caputo sobre el dato que dará a conocer el INDEC mañana a las 16. Además, sostuvo que la inflación núcleo, que se obtiene sin tener en cuenta la variación de precios de productos estacionales ni de servicios públicos, debería empezar con 3. En tanto, Javier Milei apoyó los dichos del ministro y apuntó contra los pronósticos de economistas sobre la inflación de junio. En su cuenta oficial de Twitter, publicó: "Esto sí que pondrá muy nervioso a los econochantas que hablaban de un rango del 5,5% al 6,5%, frente a la pifia seguro que van a empezar con el debate de los decimales y dejarán de lado el tema tarifas. Las jubilaciones aumentarán según la inflación. Entonces, si el IPC de junio de 2024 se ubica en 5% aproximadamente, el salario mínimo, que se encuentra en 215.580 pesos, pasaría a ser de 226.359 pesos. Si se vuelve a confirmar el pago del bono de 70.000 pesos, la suma total a percibir quedaría en 296.359 pesos. El máximo, por otra parte, cambiaría de 1.450.900 pesos a 1.523.445 pesos. Continuando con las novedades del día, el Programa de Atención Médica Integral, PAMI, otorga un servicio fundamental para los jubilados. Es totalmente gratuito y mejora la calidad de vida de los afiliados. Se trata de la posibilidad de pedir un servicio muy útil para los jubilados, ya que mejorará su salud y, por ende, su calidad de vida. Incluso, un dato no menos importante, es que van a poder ahorrar una gran cantidad de plata, ya que es totalmente gratuito. A pesar de que existen ciertos requisitos para poder solicitarlo, los pasos a seguir son sumamente sencillos, motivo por el cual los jubilados no van a tener ningún inconveniente al efectuar el trámite. Todos los datos oficiales están en ANSES.gov.ar. Se trata de la posibilidad de solicitar anteojos de forma gratuita y para mejorar la capacidad de visión. El PAMI cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año, indica la página web oficial de la entidad. El trámite lo puede iniciar la persona afiliada, un familiar o un apoderado. Para la entrega, el jubilado interesado tendrá que concurrir a la óptica y realizar una prueba. Allí, deberá solicitar los elementos directamente, de acuerdo a lo informado, y no se precisa sacar un turno en el organismo. La óptica es de libre elección dentro del territorio nacional, debiendo pedirse y retirarse cuando estén listos en el mismo lugar.
Con el objetivo de agilizar el proceso, se detalla a continuación toda la documentación necesaria a presentar en el sitio por el que se optó. ¿Qué documentación se necesita para pedir el beneficio del PAMI? Documento Nacional de Identidad, DNI. Credencial de afiliación. Orden médica electrónica de un especialista en oftalmología. Debe estar a nombre de la persona afiliada y aclarar la prescripción del anteojo, además de tener la firma, el sello que especifique la rama médica y el número de matrícula. Tiene 90 días de validez. Escala FIM para el uso de bifocales por primera vez. Esta evalúa si el paciente es capaz de realizar la actividad. Si la persona afiliada no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado. ¿Cómo sacar un turno en el PAMI para recibir atención médica? 1. Pedir al médico de cabecera una orden electrónica para la especialidad requerida. 2. Ingresar a la nueva cartilla médica del PAMI. 3. Buscar la especialidad solicitada. 4. Seleccionar el profesional. 5. Solicitar el turno. Y para finalizar con las noticias del día, el abogado previsional, Guillermo Tapia, brinda una información de suma importancia para jubilados. Escuchá lo que decía. Bueno, vos sabés que el Estado en materia de jubilaciones es deudor compulsivo. Desde hace un tiempo a esta parte no paga absolutamente nada bien, no se cumple ni con los porcentajes pactados, que se buscan mecanismos para de alguna manera desdibujar lo que vos tenés que percibir del porcentual de sueldo que percibías en actividad. Con el tiempo se va desdibujando y obviamente origina juicios de reajuste de haberes. Pero claro, tampoco esto se paga, aún con sentencia en contra. El gobierno trata de dar una idea de que pacta sunt servanda, que los pactos están hechos para cumplirse, pero ¿realmente los va a cumplir? Dice que sí. Vamos a preguntarle al doctor Guillermo Tapia. Bienvenido, ¿Qué Guillermo. tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, esta vez Sí. se cumple el... Mira, últimamente viene cumpliendo mejor que antes, ¿sí? De hecho, ahora el presidente anunció que se van a empezar a pagar todo lo que tiene que ver con juicios, es decir, estamos hablando de jubilados que tuvieron que acudir a una instancia judicial porque ANSES le pagaba de menos su jubilación o su pensión, ¿bien? Es que vos con el tiempo, o sea, vos tenés un haber, te calculan Sí. sobre los últimos 10 años. En y te principio dicen, sí. bueno, este es el porcentaje, más la prestación por permanencia, más Exactamente. esto, más aquello, pero con el tiempo, con tanto manoseo de que paro la movilidad, que la arranco de nuevo, que todo lo demás, Exacto. te van desdibujando ese haber, esa Totalmente. proporcionalidad. Totalmente, aparte no se cumplen los índices que establece la Corte y demás. Bueno, todo eso hace que personas que se jubilan o que tienen pensión con aportes, ¿sí? Que hayan aportado ante su etapa laboral, ¿sí? Puedan ver que esa jubilación que están cobrando no corresponde, no se condice con lo que deberían cobrar. Entonces inicia un proceso judicial que lleva su tiempo, ¿sí? Porque, bueno, ANSES apela, presenta recursos y demás, hasta que llega un momento que la sentencia queda firme, es decir, llega a la Corte y no hay más nada para hacer. Bueno, una vez que llegamos a la Corte, ya ganamos el juicio contra ANSES, ANSES tiene que liquidar, tiene que cumplir con esa orden judicial, básicamente, que es lo que dice la sentencia. Claro, pero el Bueno, Estado no es como un particular al que vos le trabas un embargo sobre un auto, sobre una casa y ya está. No Exactamente. podés embargar el presupuesto. Yo siempre doy el ejemplo, digo que yo no puedo, pasa la policía federal y no puedo secuestrar Embargo de patrullero, sí. el patrullero y, bueno, embargarlo y venderlo, ¿no? Entonces, si bien hay algunos fallos que son muy poquitos que han embargado cuentas de ANSES, pero bueno, lo cierto es que por ahí se viene demorando los pagos. Se tiene que esperar al otro año que el Estado Nacional presupueste para pagar claro, juicio, ¿no? tarda un año y pico, 2 años venía tardando ANSES, ¿sí? Ahora se está haciendo mucho más rápido, de hecho, una sentencia firme hoy en día más o menos está tardando 3 meses en pagarse, ¿sí? Con lo cual, obviamente, a un año y pico, 2 años, es algo muy, muy interesante y muy bueno para el jubilado, que además sabemos que tiene una edad que necesita cobrar, ¿sí? Siempre también ANSES lo que va a hacer es priorizar los juicios más viejos a aquellas personas que tengan más de 80 años o que tengan algún problema de salud. ¿Bien? Esas personas van a estar
con prioridad para el cobro de su juicio. ¿Bien? Pero es una buena noticia que ANSES vaya acelerando estos tiempos como para que la gente pueda cobrar. Hay procesos y procesos, pero ¿cuánto demora desde que se inicia un juicio, se pasa el trámite administrativo y todo lo demás, hasta que llegás a una sentencia condenatoria? Yo siempre digo que un proceso judicial, de todo tipo de proceso judicial, no solamente contra ANSES, tiene 3 partes que es importante que las 3 trabajen bien. Una es el cliente, ¿sí?, que realmente se comprometa con su proceso, porque a veces uno le pide alguna cosa y no te lo traen, lo cual hace que se demore y demás. Otra es el abogado, que haga las cosas, ¿bien?, que presente las cosas, que se preocupe por hacer las cosas en tiempo y forma. Y la otra pata del proceso es el juzgado, ¿sí?, que también haga las cosas en tiempo y forma. Y por el otro lado, que es algo que yo creo que hay que mejorar, o que esto el Estado tiene que tratar de ver cómo mejorar, es respecto de lo que yo recién te decía, todos los recursos que presenta ANSES. Parece casi una inmoralidad que presentar recursos en un juicio que vos sabés que lo vas a perder sí o sí, porque hay jurisprudencia en contra. Exactamente, ANSES pierde los juicios. O sea, yo creo que debe ganar, no sé, la Corte ya dijo cómo se le liquida un jubilado. Exactamente. Ahora falta que lo cumpla. Estaría bueno que lo cumpla de una. Sin necesidad de juicio, esa es la realidad. Pero bueno, yo te diría que sí, ANSES pierde 99,9% de los juicios. Esa es la realidad. Entonces, lo único que hace es dilatar, ¿bien? Porque uno inicia, como bien decías vos. Viene una persona, primero se analiza si el caso corresponde a un aumento o no, ¿bien? Porque a veces viene una persona y no corresponde a aumento, esa es la realidad. Pues suponiendo que corresponda, hay que hacer un reclamo administrativo. Eso ANSES lo resuelve rápido porque se deniega, ¿sí?, por más que la persona tenga razón. Pero eso hay que hacerlo igual porque hay que agotar la vía administrativa. Cuando yo agoto la vía administrativa con esa denegatoria de ANSES, se me abre la vía judicial. Yo tengo 90 días hábiles para iniciar la demanda, que en este caso se podría iniciar, en el caso que vivamos en Junín o en la zona, en el Juzgado Federal de Junín. Una vez que ganemos acá en Junín, que eso más o menos tarda un año y monedas, ANSES te apela ese juicio, esa sentencia, y va el expediente de la Cámara Federal de La Plata. Ahí tenemos 4 meses, 5 meses. Porque no solamente están los del Juzgado Federal de Junín, sino que de todo. De Pehuajó, de Lomas de Zamora, de Quilmes, bueno, de toda la mayor parte de la provincia, ¿no? Bueno, tenemos sentencia ahí y ANSES presenta un recurso extraordinario ante la Corte. Que sabe que va a perder porque la Corte ya falló. Se lo rechaza, la Corte se lo rechaza, pero dilata el proceso, ¿sí? ¿Tiene derecho a presentarlo ANSES? Tiene derecho, está en la ley, sí, pero la realidad que es meramente dilatorio porque, como bien decís vos, la Corte, cuando llega el recurso extraordinario, lo rechaza. El tema es que la Corte tiene un montón de trabajo, son pocos los jueces y hace que entre que la Corte tome el expediente, se ponga a trabajar y demás, lleva un tiempo. ¿Son muchos los juicios que están para pagarse? ¿Es mucho? No tengo bien el número, pero sí, son muchos, sí. Yo tengo varios ya. Inclusive, de hecho, hoy ANSES pagó uno de los que tengo yo. Y es dinero porque se va acumulando, ¿sí? O sea, ANSES tiene que pagar desde que se inicia el reclamo administrativo todo el tiempo que duró el juicio más 2 años para atrás, ¿sí? Claro. Suponete que el juicio del reclamo administrativo hasta que ANSES paga, supongamos que lleve 3 años, 4 años y tiene que pagar 2 años más para atrás, son 6 años, ¿sí? De retroactivo, es decir, la diferencia entre lo que pagó y lo que debería haber pagado, más interés a tasa pasiva, que ahí también es otro tema. Debería ser tasa activa, pero bueno. O como se le puso a los juicios laborales, el SER, por ejemplo, más el fallo Barrios y demás. Pasa que el fallo Barrios es de la Corte de Provincia, entonces bueno, no se aplica para ese caso. Sí, pero en lo federal también hay tasas, claro, exactamente, que actualizan mejor. Exactamente, debería ser tasa activa, con lo cual, bueno, los jubilados no perdería, pero bueno, sí es verdad, la dilatación de los procesos hace que el jubilado pierda. Y después, bueno, ya te digo, evitar esto de presentar recursos o presentar, por ejemplo, excepciones. Cuando uno inicia la demanda, notifica la demanda a ANSES contesta la demanda y presenta excepciones. Excepciones de caducidad, prescripción y demás, que siempre son rechazadas, ¿sí?
Bueno, Bueno. esperemos que esto se agilice y que en Totalmente. definitiva el jubilado pueda cobrar retroactivo Exacto. y no sus derechohabientes Exactamente, después, ¿no? exactamente, porque si bien eso se puede heredar, lo cierto es que el jubilado que trabajó toda su vida se Es el quien sacrificó, merece cobrarlo. es quien realmente debería poder cobrar ese dinero. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.